Después en enero, pues fui a una de estas revisiones periódicas que tenemos todas las mujeres y recibí absurdamente, no tenía ni un mes de la operación, recibo un diagnóstico de esos que asustan muchísimo. Vulnerable, asustada, angustiada, ¿no? Pues madre de familia, con muchas de estas cosas que dices, híjole, ¿y ahora qué es lo que va a venir? Digo, para no completar el panorama, estamos hablando de que enero 2020 me operan en febrero, una segunda cirugía, y en marzo se declara una pandemia mundial, al menos se declara en México. Entonces, era como un cambio de vida que yo ni siquiera podía completar de esquematizar en mi cabeza, ¿no? Y me empezó a dar como mucha ansiedad, mucha angustia, mucho agobio. Empezaron a ser habituales las compras en línea y en esas pedí un paquetito por una de estas compañías de ventas en línea para hacer un cojín, para tener algo en que ocuparme pues en esta etapa tan compleja. Y literalmente fui descubriendo que mientras bordaba, me tranquilizaba. Era una suerte como de tranquilizante natural, ¿no? El hecho de estar pasando la aguja. Era un silencio disfrutable, era un momento que era solo mío, era para mí, al punto que incluso ya llegaba, no era para llenar los espacios, sino que yo ya hacía mis actividades esperando llegar a ese momento, al momento del bordado, ¿no? Terminar de comer, recoger esto y lo otro y llegar ya al momento del bordado, lo cual altera incluso las prioridades con las que inició. Mi hija, muy agobiada, me decía, yo no sé qué va a pasar cuando termines ese cojincito, porque pues sí, tenía muchos diseñitos y toda la cosa, pero ¿qué va a suceder cuando terminemos con esto? Necesitamos algo que te siga tranquilizando y apaciguando. Y dicho y hecho, cuando concluí, de repente me sentí como cuando terminas un libro que amas, un libro que te llena, que no quieres concluir, que sientes que te pesa tener que quitarlo de tu buró o tenerte que desprender de él. Lo mismo me pasó a mí con el cojincito dichoso. Y pues llegó un momento en que dije, ok, ya no puedo estar comprando cojincitos permanentemente con diseños de otras personas, ¿no? Simplemente que es una cuestión de arte decorativo. A partir de ese momento empecé yo a hacer diseños en papel, muy simples, que después pasaba a la tela y pues que empecé a bordar, ¿no? Eso fue, digamos, como la introducción, ya metiendo un poquito más de mis propias historias. Animales, personajes de infancia, personajes fantásticos, sirenas, dragones, peces, en fin, cualquier cantidad de figuras, ¿no? Eran suficientes como para rendirles un pequeño homenaje en aquellas tardes de estar pasando la aguja. Introduje sin planearlo mucho el teñido de la tela, porque hasta ese momento había estado trabajando con puras telas lisas, y entonces empecé a meter un poquito más de color, ¿no? De uso de colores con acuarelas y con tintas acrílicas, y los resultados pues me gustaron muchísimo más, me dieron como muchísima más vida, y pues a partir de ese momento empezó como a crecer y a crecer. Simultáneamente, pues estaba yo viviendo como les cuento, una situación personal que me hacía cuestionarme mucho y muchas cosas. Muchas cosas como mujer, muchas cosas como persona, como madre, como profesionista, ¿no? Y esas cosas trataba yo de aterrizarlas en pequeñas escenas, en darles un sentido que se pudiera esquematizar en unas cuantas imágenes. Y estas imágenes me permitían, pues obviamente, como contar una historia. Y así fue como nació esta forma de involucrarme con las historias que yo necesitaba y quería contar, que obviamente pues son a partir de la mayoría de ellas de las experiencias de esta mujer. No quiero decir de las mujeres, hay muchas que se han identificado con lo que yo he tenido que decir, pero bueno, que son las historias que yo tenía, pues que quería compartir, ¿no? Y pues básicamente esa es la larga historia. Con el tiempo, evidentemente, pues
He tratado de tomar cursos de bordado, porque obviamente una cosa es lo que uno hace intuitivamente, llegas con toda la energía y abordas con toda una visión estética propia, pero otra es aprender los aspectos técnicos. Y esos pues los he ido adquiriendo poquito a poco y hay mucho, mucho, mucho por delante todavía que aprender. Básicamente esa es la forma en la que llegamos al bordado, Ana. Es una belleza, es una belleza. Verdaderamente lo tomaste por completo. Sí. Sí, así es. Me encanta. Sí. Cuando estaba ahora leyendo la semblanza, que entras primero por canto y luego te vas a gestión cultural y a una forma más como de gestión, sorprende que vas también otra vez con lo artístico. A mí me da la impresión que tienes como en esos dos ámbitos, congregas esos dos ámbitos, que no es fácil encontrar. Aquel que es de expresión y el otro que es de organización y de administración. Sí, y fíjate, es algo como muy curioso porque, a ver, el canto es un lenguaje hacia el exterior, es decir, tú emites la voz, lo trabajas de manera muy interna, pero sin duda el mensaje es hacia el otro, al ser un lenguaje escénico, obviamente, pues es hacia allá. Cuando pasó esta situación vulnerable, por ejemplo, yo necesitaba un lenguaje mucho más íntimo, no necesitaba exponerlo hacia el exterior. Y eso fue lo que el bordado me aportó, esa intimidad, ese silencio anhelado que te decía hace un ratito, ese espacio de cobijo con uno mismo, que se parece mucho, yo diría, a la meditación, es decir, entrar y salir de hilo y aguja es un movimiento repetitivo que te va como tranquilizando, apaciguando, dando una, ay, una ecuanimidad, ¿no? Que en ese momento me resultaba muy necesaria. Ahora, la parte de gestión, pues me ha acompañado durante muchísimos años. Creo que de los primeros estudios que hice fue un diplomado en la Olin Yolistli, que era promoción cultural, y ahí comencé con pues mis primeros incursiones en la parte de gestión, que poco a poco han ido creciendo. Me ha tocado la inmensa fortuna y pues lo veo hoy día como una gran suerte de hacer crecer proyectos culturales, recibirlos, es más, crecerlos desde la idea, o sea, idearlos, planearlos, hacer que se lleven a cabo, ¿no? Lo cual no es nada fácil, mucho menos en el ámbito artístico, pero pues sin duda hoy día, como te decía hace un ratito, son mis otros hijos, o sea, los recuerdo con entrañable cariño cada una de estas etapas y además me siento profundamente agradecida de haber podido vivirlos y haber tenido la suerte de estar en ese momento y en ese lugar. Qué lindo, me encanta, Daniela. A mí me daría mucho gusto que compartieras tu trabajo, algunos ejemplos, que te conozcan un poco hasta la maravilla que es crear estos temas como los creas tú, los diseños, los colores. A mí me parece una maravilla. Entonces me daría mucho gusto que pudieran saber más de tu obra a través de ejemplos concretos. Claro que sí, comparto en este momento la pantalla, hice una pequeña presentación para que puedan pues conocer un poquito de mi trabajo, comenzar la transmisión y ahora abro con la pantalla de acá. Ustedes me indican si se ve. Ya sí. Lo tienen a la vista. Muy bien. Bueno, como les decía al principio, los bordados tenían que ver con cosas, yo diría que hasta un poquito más neutras, en el sentido de que no tomaban un partido, eran animales, eran cosas muy personales siempre, pero sin ningún tipo, digamos, de postura. Conforme el tiempo fue pasando, pues he ido tomando poco a poco distintos análisis y pues va quedando un poco clara una postura, una defensa, incluso en algunos casos es hasta una denuncia, ¿no? Este es el trabajo que yo realizo, ahorita les voy a platicar un poquito, traje algunos ejemplos para que puedan ver las distintas fases del proceso. Pero mientras tanto comparto un poquito lo que es los resultados finales.
¿no? Cosas tan triviales o tan cotidianas como puede ser este fin de semestre. Tengo una hija universitaria que ciertamente cada que llega el fin de semestre, pues obviamente tiene mucho trabajo que hacer, y que se ata con otro bordado que le hice al principio, que es una nenita que está columpiándose en la luna, porque le digo hasta donde ella quiera llegar, pero ese hasta donde quiera llegar siempre viene acompañado, como vemos, pues de mucho trabajo, de desvelos y de esfuerzo, ¿no? El baño de la gata, cosas muy cotidianas, hasta cosas pues ya un poco más contundentes, como por ejemplo lo que significa el reloj a gota, ¿no? Todo lo que son las jornadas que nos corresponden muchas veces a las mujeres haciendo 1, 2 y hasta 3 turnos distintos de trabajo, que nos significan un esfuerzo y un agotamiento pues grande, ¿no? Palabras al vuelo se lo dedico a una querida amiga, Mónica Mateos. El descanso anhelado, ¿no? ¿Cuántas veces no desearíamos tener justo después del agotamiento, pues tener ese espacio personal en el cual poder desprendernos un poco de las responsabilidades y tener otra forma de ese silencio anhelado del que hemos hablado ya anteriormente, que al menos en mi caso, pues me reporta el bordado, ¿no? Mi linaje femenino. Aquí, por ejemplo, estos cuestionamientos que me llegaron en función del envejecimiento, ¿no? Son varios los bordados que tengo a raíz de ese tema. Aquí, por ejemplo, es espejito, espejito, el miedo de tantos, una persona que se mira en el espejo y que realmente no desea ver que el tiempo está transcurriendo, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa, pues es una imposición social, ¿no? Que nos va diciendo, ¿sabes qué? Procura no envejecer, ¿no? Hasta en las oportunidades laborales, pero pues por supuesto en la imagen que te reporta el espejo y la autoimagen que uno tiene, ¿no? Los placeres, los deberes y las horas, las mujeres haciendo malabares en todas las actividades que muchas veces tenemos que llevar a cabo, congeniando, ¿no? Literalmente entre la maternidad, entre el mundo profesional, entre la atención de una misma o la atención a otras personas, ¿no? Todo esto. Radiación, que tiene que ver con el proceso que les platicaba hace un ratito, que justo me tocó vivirlo en medio de la pandemia y pues ciertamente el bordado se convirtió en un espacio pues para tranquilizar esas preocupaciones. 3 generaciones, ese es uno que hice para mi propia pequeña familia. Queriendo ser. Por ejemplo, es un bordado que a mí me llama mucho la atención porque ha tenido distintas interpretaciones. Es una nenita que mira endiosada la figura de una mujer casi perfecta con proporciones ideales, ¿no? Y que por supuesto pues quiere emular y quiere imitar, ¿no? ¿Qué tanto nos pide la sociedad que nos apeguemos a ciertos patrones, a ciertos estereotipos, ¿no? Y pues que la mujer corta el halo, ¿no? La mujer misma está cortando el halo como diciendo, tú no tienes por qué seguir, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos de tener todas muy presentes, que no tenemos por qué seguir patrones trazados por nadie, ¿no? No estoy sola, estoy bien acompañada, ¿no? Justamente como te comentaba, son respuestas a estos cuestionamientos que vinieron acompañando pues este periodo. Los pies más lindos, quienes hemos tenido un bebé cerca, pues muchas veces hemos visto esta misma escena repetida con nosotras mismas o nosotros, porque también los papás lo hacen o los hermanos, ¿no? Un retrato dedicado a una tía querida, Azul se llama, y bueno, pues azul de 1000 colores. Histerectomía radical y bochornos. Aparte, ¿sabes qué pasa en este trayecto, Ana? Descubrí que parte del proceso de sanar es hablar de las cosas, es decirlas, pero hay muchos temas que nos están, digamos, están vetados, no solemos por vergüenza hablar de ellos, no hablamos de nuestros bochornos, no hablamos de la menopausia, no hablamos de la histerectomía, no hablamos del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque pega directamente en estos atributos femeninos, ¿no? en lo que nos hace mujer, y por otro lado, porque viene cargado con cierta pena, con cierta vergüenza. Y para mí el poder transitar durante este periodo significó poder comunicarlo,
si bien no lo pude hacer en un principio verbalizado, es decir, no lo pude hablar, sí lo hice bordado. Y después el bordado me significó una oportunidad para hablar de ello, como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces creo que a la larga siempre he pensado que el arte cura, que el arte es una ventana para poder sacar estas cosas que de otra manera estarían como ocultas o como avergonzadamente metidas debajo de una mesa. Y el arte en sus distintas manifestaciones nos permite tener una válvula de escape para hablar de estas cosas que no son tan socialmente aceptadas. ¿Me explico? Luciérnagas, ¿no? Una mujer, mi familia es de Yucatán, de tal manera que tengo una familiaridad con las hamacas y con el ambiente trópico, y pues por supuesto no podía faltar en alguno de mis bordados. El asco es un privilegio cuando empecé a tener pues algunos cuestionamientos respecto de las labores que ejecutamos y que ejecutan muchas mujeres valiosas, ¿no? Que finalmente pues reciben un sueldo por actividades que otros no se atreven o no querrían hacer, ¿no? No fue Eva, fuimos todas. Pues ciertamente, para mí la manzana, en este caso, representa el libre albedrío, la decisión. Y si ese fuese el caso, no sería una mujer. Creo que en todo caso seríamos todas las que querríamos llegar a tomar nuestras propias decisiones. Entonces, este bordado a mí me gusta mucho porque somos todas ayudándonos a llegar a nuestra propia decisión. Este lo traigo de hecho ahorita aquí en físico para poderse mostrar. Se llama Expectativa Social No Envejezcas. La mitad del cuadro, pues bajo la mirada juiciosa, ¿no? de las personas diciendo te tienes que ver de tal o cual manera, tienes que estar arreglada, píntate, arréglate, tal. Mientras que del otro lado el calendario sigue avanzando y el tiempo sigue pasando y tenemos que asumir el paso del tiempo con la mayor alegría, no con una tristeza acompañante, ¿no? O sea, con una situación que signifique una pérdida. O sea, tendríamos que verlo al revés, una ganancia de vida, de tiempo y de experiencias, ¿no? Cosas de mujeres. Un hombre dando la espalda a una mujer con su bebito chiquito, pequeñito, ¿no? Diciendo, no, eso de cambiar pañales y eso de atender y la crianza, eso son cosas de mujeres, ¿no? Pues obviamente en esta preocupación de las distribuciones, tanto en la crianza como en la carga de labores domésticas y por supuesto pues en las labores productivas en el exterior, ¿no? Miedo, pues esta es muy elocuente, ¿no? Habla por sí misma, una mujer que camina por una calle con una figura siniestra detrás, siguiéndola, ¿no? Es una tristísima y preocupante realidad que vivimos las mujeres en este país. Las maripositas que están arriba, si pueden ver, tienen como un toquecito morado y en realidad son las mujeres que ya no están, las mujeres que han partido y que están pues tratando de cuidar como mosquitas a la que todavía está caminando por la calle, ¿no? Es un tema, pues, por supuesto, me inquieta, como madre de una hija me atemoriza también, ¿no? Insomnia. Pues por supuesto, después de tener una histerectomía, una menopausia quirúrgica, vienen una serie de trastornos y si a mí me preguntan cuál de ellos es el que más me ha causado problema, yo diría que es la falta de sueño. La falta de sueño me parece una cuestión y no solamente se vive en una situación hormonal como la que a mí me ha tocado vivir o pasar, pues es una situación que está generalizada y normalizada tristemente, ¿no? Producto del estrés, producto de la preocupación, de las angustias, ¿no? Y pues creo que pega al menos en alguna noche de nuestras vidas, a quien sea, ¿no? Pensión alimenticia, que tiene que ver con las preocupaciones que ya había planteado antes, pues de las mujeres, ¿no? Este sistema que muchas veces da la espalda a las mujeres y a sus búsquedas de justicia, ya no solo por las mujeres mismas, sino por los niños, ¿no?
enajenada. Esta etapa de pandemia que nos conectó a dispositivos móviles como los celulares. Esta chica tiene un celular al frente y la única luz que recibe es la luz que emana o que emite el propio celular. Y ciertamente, pues es lo que le da, digamos, una belleza en cuanto a los colores, pero ciertamente, y ustedes podrán compartir conmigo quienes son mamás, vivimos durante esta etapa, pues con preocupación también y con nosotras mismas, ¿no? Vernos conectadas de manera permanente, como forma de trabajo, como forma de estudio y como forma de comunicación social. Y yo creo que indudablemente, este es un ejemplo, podemos tener esta conversación y podemos tener este intercambio maravilloso gracias a las tecnologías, pero definitivamente no pueden sustituir el intercambio natural, vivencial que todo humano requiere, ¿no? La mala suerte, ¿cuántas veces, por ejemplo, atribuimos a la mala suerte ciertas circunstancias que nos están pasando? Y en este caso es una niña, una chica, que dice, yo haré todas las cosas que dan mala suerte porque confío en mi fortuna. No son esos los aspectos que lo van a definir, ¿no? Culpa, así hay días. Esa de culpa es una serie que estoy haciendo. Son 6 bordados que tienen que ver con una sola palabra, definir estas situaciones que el patriarcado nos ha dejado a las mujeres, entre ellas culpa, vergüenza, ¿no? Entonces es una serie que va en conjunto, nada más muestro esta por primera vez porque las otras todavía están en proceso. Unión y fuerza, ese también lo traigo en vivo ahorita, pues un parto, ¿no? Todo lo que significa, pero sin romantizas, o sea, sin romantizar la escena, ¿no? Porque la realidad es que son escenas pues muy impactantes y no solo trascienden en la vida de las personas. No es solamente que uno lo ve como en películas, sino que tiene una contundencia y cambia la vida de la persona que lo está pasando, que lo está viviendo, ¿no? De pecas y estrías, una mujer con amplias caderas, llena de estrías, con pequitas, y que finalmente pues la hacen enteramente hermosa, ¿no? Es una característica de ella, ¿no? Cuando los medios de comunicación hoy día nos ponen pues cuerpos prácticamente perfectos, tanto en medidas como en texturas, ¿no? Y pues por supuesto inalcanzables. Y por supuesto pues cierro con esta que se llama Arréglate si no estoy descompuesta. Esto en realidad, como te había comentado, es un autorretrato. Y es un autorretrato de esos que pues tienes un día en donde tienes ojeras y estás cansado y no tienes ganas de arreglarte o no tienes por qué hacerlo, ¿no? Y la gente te dice, arréglate. Pero si no estoy descompuesta, no se trata de que tenga algo que arreglar, ¿no? O sea, tengo que arreglar en todo caso que tú te moleste ver mi cansancio, pero pues mi cansancio es parte de mí y es parte de lo que me toca vivir, ¿no? Entonces, pues un poquito por ahí están yendo mis propuestas. Ahora dejo de compartir un segundito. Ahí estoy. Es muy curioso porque los bordados, uno los ve así, dices, bueno, ¿de qué tamaño son? O sea, porque, ¿qué tan grandes? ¿Cómo es su dimensión real? Este es un bordado. Esta es mi mano. Este es un bordado, uno de los que vieron ahí. Y obviamente la riqueza de poderlo ver en vivo es el volumen, porque aunque parezca mentira, el hilo llega a darnos cierta elevación que da profundidad. Entonces eso no se puede apreciar tanto en las fotografías como con las piezas en vivo, ¿no? Y traje otro por aquí, que es el del parto, para que también lo pudiesen ver. Ese está por acá. Ahora bien, como les decía, todo nace primero de hacer un dibujo como puede ser en un papel como estos, ¿no? Hacer diseños, distintos diseños. Del diseño recorremos a trazarlo, primero montamos la tela en el aro y de ahí hacemos, ay, miren, se transparenta, voy a tratar de ponerla algo atrás para que, ahí teñimos, ahí lo que hacemos es teñir la tela, ya teniendo claro que, por ejemplo, acá abajo yo quiero recrear fuego,
y quiero una figura que va a caminar sobre una hilo tensado, por así decirlo. Entonces hago la distinción de los colores, lo primero que hago es pintar y sobre esto pintado, pues entonces ya iniciaré con mi trabajo de bordado. Básicamente ese es como el proceso. Es increíble. La verdad es muy bonito que nos hayas enseñado hasta el tamaño. Sí, Sí. se ve muy bien. Hay algo que tiene como lo que decías, la altura, el relieve que tiene el propio bordado, lo hace, no sé, como móvil, como más real. Hay algo muy, muy particular de cómo se ven las figuras, con esos hilos, con esa, pues, no sé, como textura, ¿no? De los bordados. Sí, tal cual. Mira, a ver, para que sea bordado, hay estudios muy profundos respecto del tema del bordado como arte decorativo. Para que sea bordado, partimos de una tela que ya está hecha, es decir, no hay confección de la tela, ¿no? Existe otro tipo de ornamentos o de trabajos de labor que implica urdir, es decir, crear la trama y ahí mismo labrar la creación de diseños. Pero eso es mucho más parecido como al tejido, ¿ok? En este caso yo parto de tela hecha, de tela ya hecha, y sobre esa tela voy añadiendo, digamos, una decoración. Es decir, hago el diseño y parto de, no son utilitarios, no van a ser utilitarios porque como también trabajo, como les decía, con acuarela, pues obviamente si tú metes a lavar esto o se moja, pues ya no tiene remedio, ¿no? Hay dos tipos de diseños en cuanto, yo diría que hasta tres. El arte del bordado popular que sigue patrones transmitidos de madres a hijas, de familias, y aquí me voy a permitir compartir otra vez pantalla. Un segundo. Quiero mostrarles una foto. Aquí la tengo ya abierta. Quiero mostrarles una foto que me parece increíblemente hermosa porque nos recrea justamente esos momentos en los cuales está compartiendo pantalla, perfecto. Miren esta fotografía. Normalmente las mujeres, aquí tenemos a un chico que seguramente está adicional, o sea, está en la reunión porque está platicando, pero a lo mejor él querría estar en otro sitio. Normalmente las reuniones solían ser de mujeres. Y en estas reuniones no solamente se trabajaban las labores, se pasaban códigos de vida, se transmitían códigos de vida, se compartían experiencias, se confabulaba, se transmitía el cómo vivir y el por qué vivir y si dolía vivir y si era una alegría vivir, ¿no? Entonces, esta es una fotografía que recién me compartieron, es muy hermosa y que justamente habla de lo que podrían haber sido esas bellísimas reuniones en donde no solamente era la labor, sino toda la hermandad, la sororidad que se tejía en las familias y en los invitados, ¿no? En las invitadas, casi siempre mujeres, ¿no? Entonces, quería compartir justo esto porque me viene muy a colación. Dejo ay, aquí está. Entonces, el bordado que se transmite de generación en generación, de madres a hijas, a sobrinas, ¿no? Se va pasando el bordado popular, el bordado utilitario, en prendas que son parte de los ajuares festivos, los ajuares de honrar, ¿no? El especializado, que ya utiliza telas muchísimo más, pues más finas, ¿no? Y que tiene como mucha más especialidad, ¿no? Y por otro lado, en este caso, por ejemplo, yo lo he utilizado como una herramienta expresiva. Yo no, la prioridad para mí está en la historia que se cuenta, no en la técnica que utiliza. Utilizo las técnicas y por supuesto seguiré preparándome en ello y seguiré nutriéndome. Hace poco tomé un curso de deshilado. Hay distintas formas de bordar, una que tiene que ver con el punteo de los hilos y de los puntos, el punto de cruz, por ejemplo, que es tan detallado, que es tan perfecto, tan de que no cabe una improvisación, ¿no? O el deshilado igual.
Y hay otros bordados como el que yo hago en donde básicamente el espacio mismo te va dictando casi de una manera pictórica las necesidades. Entonces, yo me rijo más por la historia y por la parte expresiva que por la parte técnica. Sin embargo, la parte técnica es algo que se ha transmitido de siempre, de generación en generación, del norte al sur de nuestro país, y me atrevo a ir más allá de eso, prácticamente en toda Latinoamérica. Hay trabajo textil en Europa, hay trabajo textil de muchísimos años atrás. Es una riqueza amplísima, que simplemente nos habla cuáles eran los elementos, los códigos, e incluso hasta iconográficamente, ¿no? Las escenas importantes en cada situación. Es muy interesante esto que dices, la historia, esta narrativa, o sea, desde una técnica de mujeres, como acabamos de ver en la fotografía, pero un mensaje inédito o una forma de transmitirle un tanto inédito. A mí me parece eso algo muy interesante, es como sacar de contexto esta labor ancestral, ¿no? Y darle este lugar de comunicación de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? De algo que es imperativo comunicar. A ver, quisiera proponer algo antes de pasar a algunas preguntas. Quiero compartir el código QR de tus redes para quien quiera tomarlo y pueda conocer más de la obra de Daniela. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Ahí tienen el código QR y en lo que lo captan, les invito a hacer preguntas a través del chat. Yo voy a ser la primera que te haga una pregunta, voy a aprovechar el espacio para tomar Claro la que sí. ventaja. Te haré una pregunta, pero quiero irlos invitando para que yo vaya leyendo posteriormente las preguntas que quieran hacer. También compartan sus datos si quieren poner su correo para que Daniela se ponga en contacto con ustedes. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de vinculación. Ahora, a través de la pregunta que te voy a hacer, Daniela, quisiera hablar de la relevancia del arte en el espacio público, o sea, de qué forma una obra como la de Daniela se recrea en el espacio público. Entonces, también contemplando a la gente que se está conectando, que viene de distintos ámbitos, esta es una oportunidad para generar otras conversaciones a partir de una forma tan creativa como esta del bordado. Entonces, dejo de compartir pantalla y y les repito, a través del chat yo iré leyendo las preguntas. ¿Cómo imaginas una propuesta como la tuya, Daniela, en un espacio, pues digamos, abierto? Hablemos también de un espacio cerrado, un espacio para visitar, para recorrer, una exposición, porque hay algo de sumamente íntimo, minucioso, pero pareciera casi costumbrista, ¿no? Casi como de ese bordado entre mujeres. ¿Cómo lo expandimos, cómo lo llevamos y lo resonamos a más gente? ¿Cómo lo salpicamos en el espacio público, por usar esa palabra, ¿no? Un poco en una reunión de amigos, uno de ellos me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, ya entendí qué es lo que me llama atención de tu trabajo. Lo que estoy percibiendo es un lenguaje enteramente tradicional, que es el bordado, pero con un mensaje que no es tradicional. Estás diciendo, estás hablando de un parto gráficamente, estás hablando de una denuncia respecto de la poca participación de los varones en la crianza, ¿no? Estás denunciando cosas o estás hablando de cosas que normalmente no se hablan tradicionalmente. Entonces, lo que le llamó la atención, y creo que tiene un poco de razón, es emplear este lenguaje ancestral para decir cosas que no estábamos habituados o no estamos habituados a decir, y que sin embargo se comienza a abrir la puerta, ¿no? Justo ese, para mí, es el cometido de transitar de lo íntimo del costurero, ¿no? De la parte de la sala de tu casa, de tus personas cercanas, de la seguridad de tu hogar, a un espacio público, porque el mensaje es un mensaje que puede importar y puede identificar a muchas personas. Entonces, para mí sería muy valioso poder llevar este trabajo a espacios pues muchísimo más grandes que la sala de mi casa, ¿no? Existen dos alternativas. La exposición de bordados, como dijimos, es bastante delicada porque los materiales tienen, digamos, no puede darles luz directa porque se comen el pigmento.
tienen que tener como condiciones bastante peculiares para poder exponer los bordados en sí. Pero, y tú lo sabes bien, una de las razones por las cuales yo me acerqué a Parque Arte es porque desearía poder compartir, si bien no con la obra real, con una reproducción. Lo importante es el mensaje, lo que queremos decir con estos bordados. Entonces, por ejemplo, habría una reproducción como la que tengo yo atrás de mí, que es justo el último bordado que les expuse, arréglate si no estoy descompuesta. Esta es una reproducción en lona, que literalmente tiene un costo muy bajo y que podríamos en un momento dado reproducir algunas de estas obras, que además es pues justo lo que las acuarelas nos aportan, es esa riqueza de color, ¿no? La viveza en los colores. Entonces se hacen en un formato pues más grande y que podrían estar en espacios abiertos sin ningún tipo de miramiento y angustia, ¿no? Y sería súper lindo poderlo compartir en parques, en casas de cultura, en atrios, en algunos lugares abiertos, ¿no? Que permitan que más personas lo vean y pues que también se identifiquen en estas situaciones y en estas historias que estamos contando. Me parece increíble porque es de tal fidelidad la foto y eso que nada más lo estamos viendo en la pantalla. O sea que sí, realmente, claro que no, nosotros también la otra presentación la estamos viendo en gráfico. Se ve increíble, se ve increíble. O sea, sí podríamos pensar que pierde mucho no ver el bordado directo, pero es muy bonito efecto además con el fondo negro, ¿no? Sí, sí, además son súper coloridas y tienen como escenas que nos invitan a reflexionar. O sea, yo me imagino de repente las familias paseando en un parque en un domingo y encontrándose con estas historias en donde los hombres no se involucran tanto en la crianza y de repente que algo les quede para poder decir, híjole, tal vez hoy dedicaría un poco más de tiempo, ¿no? O sea, como invitar a reflexionar, a pensar, a involucrarse, a tomar partido, no, y a las mujeres también, a decir, no me debe dar vergüenza hablar de cáncer de mama, no me debe dar vergüenza hablar de bochornos, de menopausia, de menstruación, de todas estas cuestiones que muchas veces vienen cargadas con esta halo de secretismo, ¿no? Sí. Es curioso que es un arte silencioso, ¿no? Que apela a estos silencios, pero es una forma como entrañada de hablar de las cosas. Es sumamente original, ¿no? Muy, muy lindo. Yo te leo algunas cositas aquí, te dicen, bueno, te saludan, te agradecen. Nos dice Rodolfo, gracias por compartir tus experiencias, tu labor artística y tus procesos emotivos. Le gustaría contactar contigo para ampliar el tema del envejecimiento. Tengo un sitio web dedicado a ello y me propone intercambiar los datos entre ustedes. Te va a dar mucho gusto conocer a Rodolfo, igualmente a él, o sea que con mucho gusto intercambio ahí los datos de los dos. Ese es el comentario que tengo, es el último que tengo. Si alguien quiere preguntar algo, inclusive si quisieran directamente decirle algo a Daniela, pues díganmelo y podemos aquí activar, que activen su micrófono. Aquí tengo otra pregunta. Mira, bueno, o es comentario, te dicen, te lo hace Sandra. Te dice, Daniela, muchas felicidades. El tejido se ha convertido para ti en una forma de expresión que la encuentro filosófica y una catarsis para ti. Felicidades por el arte y por tu salud. Actualmente me encuentro terminando una investigación de tejido en telar en Chiapas y es una situación de género que muy bien puede ser también para caballeros, como lo encontré en esa investigación. Eso te lo comenta Sandra y fíjate nada más, yo estaba pensando en los hombres, en la forma en cómo ellos se pueden involucrar en un trabajo como este, como testigos, como copartícipes. Y te voy a contar una anécdota. Mis tías y mi mamá, mi abuela, todas tejían y mi bisabuelo llegó un momento en que lo prohibió porque era una sensación tan fuerte el llegar a casa y que todas estuvieran con la labor que decían, no estén tejiendo.
A veces mi mamá me dice, pues, es que sentía que era una pérdida de tiempo, pero en realidad era algo más que una pérdida de tiempo, ¿no? Hay algo un tanto misterioso de ver a todas como arañas haciendo todo esto, ¿no? Entonces, el bisabuelo aprendió la labor. Y yo tengo fotografías de él con una telita y bordando, él bordando, o sea, me pareció de una enorme valentía de prohibirlo a intentarlo. No, y hoy en día hay muchísimos ejemplos, como este atleta de las Olimpiadas que tejía suéteres en su hora de espera y que lo calmaba. Entonces, pues la verdad es que y también yo de crochet sigo un chico que él también hace muchísimas cosas. Entonces, eh, lo digo no nada más por el tipo de trabajo, sino también por la temática, cómo hacer de esto algo que eh, se amplíe, hombres y mujeres hablando juntos de los temas que son relevantes, ¿no? Hace poco tiempo hubo, no sé si siga todavía en el Museo del MUAC, una exposición que se llama Maternar, que habla de las mujeres, son bordados que hablan de las mujeres que van a recuperar restos de las personas desaparecidas. Yo coincido y qué maravilla lo que me comentan. ¿Me repites el nombre de la persona que me comentaba del estudio en Chiapas? Te lo digo ahora. Ella se llama Sandra Alicia Utrilla Cobos. Y Sandra Alicia, qué increíble, me encantaría poder conocer un poquito más respecto de cuál es cómo ellos se involucran y cómo ellos trabajan, ¿no? Y cómo es la relación de la producción de telar, tanto de hombres como de mujeres, si es indistinta o cómo, si sigue algún tipo de código, me fascinaría poder conocer de ello. Te decía, esta exposición hablaba de mujeres buscando restos de sus familiares. Yo encontré dos cosas importantes durante este trayecto hasta este momento. Lo primero es que las labores de este tipo, bordar, por ejemplo, permite echar hacia atrás. ¿Qué significa? Tienes una base, que es la tela, tú estás haciendo un tejido encima de esa tela, estás añadiendo un tejido, y si no te gusta o si las cosas no salen, cortas tu hilo y echas tus puntadas para atrás y vuelves a empezar. Y a mí eso me pareció una analogía de la vida. Ojalá y todos pudiésemos en un momento dado, cuando tomamos alguna decisión que no es totalmente la atinada, poder cortar nuestro hilo, echar para atrás y volver a avanzar, ¿no? Me pareció algo pues como muy importante, y creo que además lo compartí mucho con mi hija en su momento, que estaba justo en temas de decisiones, la carrera y las escuelas y todas estas cosas. Le dije, mira, yo creo que es importante saber que uno puede bordar y hacer el intento, y que si las cosas no funcionan, puedes también cortar el hilo y echar hacia atrás. Esa fue una de los grandes legados. Y el otro es entender que el bordado también es una cicatriz, es una huella. O sea, vas dejando una huella, una heridita en la tela, y a veces esas heridas duelen. Eso no son heridas nada más que están ahí, ¿no? Un poco lo que pasó hoy día con el tatuaje, ¿no? El tatuaje es un bordado de piel, o sea, está sobre otra base. Justo lo que yo creo es que esos dolores o esos momentos como el que vi en esta exposición, pues se quedan, dejan la huella, ¿no? De un momento doloroso en la base, en la tela, es dejar una impronta, dejar una evidencia de una situación. Entonces, pues sí, o sea, a la larga creo, y es cierto, hoy día veo muchísimos varones participando muchas personas, más que varones, personas, abierto a todas aquellas personas que están interesadas y que tienen una necesidad tal vez de apaciguar, como en mi caso, un ánimo alterado o un ánimo que requiere de cierto silencio. Y eso me parece fantástico, increíble. Ojalá y todos pudiésemos recurrir a eso y no a ningún tipo de pastilla, ¿no? Sería maravilloso. Ay, qué lindo lo pones. Y me encantaron las imágenes de la cicatriz, esto que dices. Me encanta la idea
de que el tejido se corrige, se enmienda y que es un ejemplo del andar de vida, dices, cortar el hilo, pensar en nudos, pensar en cambio de color, caramba. Se pueden hacer muchas cosas con el tejido, que es una metáfora importante de vida. Te voy a leer algo más, te dice Blanca, qué interesante trabajo. Me parece que más que dejar a los hombres de lado como culpables de la situación de las mujeres, hay que empoderarnos y hacerlos partícipes de ello. Sería lo ideal, trabajar de la mano hombres y mujeres. Me parece que va en línea con lo que decíamos. Sandra nos dice que con mucho gusto es posible hacerlo frente a cámara. Entonces, Sandra, si quieres aprovechar que tenemos algunos minutitos y quieres compartir tu experiencia, decirlo directamente con Daniela, ¿te parece? Ay, mira, ya te vi, estás por aquí. No sé. ¿Me ven? No sé si me escuchan y me vean. ¿Ya? No te vemos, pero sí te escuchamos, Sandra. Ok, no sé por qué, pero bueno. Muchas gracias por permitirme tomar la palabra. Felicitar a Daniela y bueno, te comparto lo que me mencionabas. En este proyecto que hice en Chiapas, específicamente con la etnia tzotzil, hubo uno de los hombres que me mencionaba que cuando chico le pedía a su mamá que le enseñara a tejer en telar de cintura. Y su mamá le decía que no, dice, total, que fue tanto mi insistencia que finalmente me enseñó. Actualmente este personaje, él se llama Pedro Mesa, es licenciado en investigación y es un personaje que está actualmente promoviendo mucho precisamente lo que es el textil de Chiapas y está de alguna manera también rescatando toda la información de estos telares. Todo lo que es prehispánico los trae a la fecha y después los hace él o se los lleva alguna mujer de las artesanas para que lo reproduzca. Y me gustaría también mucho, si hay posibilidad, de lo que la cosmogonía maya dicen, y dice, muy análogo a lo que mencionaba ahorita Daniela, me voy a permitir leer, dice, el acto de tejer significa el nacimiento y la vida, abrir y cerrar el telar, los latidos del corazón, el esfuerzo de la tejedora, el parto que la origina la vida. Por eso las tejedoras en tiempos remotos se les considera las madres de la creación. Y pues bueno, con esto pues termino mi comentario, pues por supuesto felicitando a Daniela y aquí a la organizadora. Muchas gracias, les agradezco y felicidades. Y gracias por permitirme compartir. Sandra, estuvo lindísima esa cita. Sí. Me encantó eso de las tejedoras como las madres de la creación. Y además, me parece que es un símil o nos recuerda esta forma griega del demiurgo. En el fondo es el dios creador, pero es el artesano, es el constructor. Y en este caso las madres, ¿no? Como tejedoras. Está precioso lo que nos leíste. Gracias, sí, quise compartir y como les mencionaba, me parece muy análogo a lo que hace Daniela, porque finalmente, como le mencionaba, es una propuesta muy filosófica del arte, ¿no? Y todo lo que hay detrás de cada uno de sus obras. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Sandra, un fuerte abrazo. Gracias, Daniela. Igualmente. Me parece que en el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, hay puntos de contacto en ello y promover, o sea, esta palabra que tú dices, que no nada más es el aficionarte, es hacer el gusto por el bordado, hay algo terapéutico en ello, o sea, estas mujeres, o sea, por algo estaban embebidas, ¿no? Por eso, esta idea de el bisabuelo por aprenderla de ellas. Entonces me parece, la verdad, me parece que es del interés de todos nosotros. Sí, es ese silencio que es casi de trance, ¿sí me explico? Es un momento tan íntimo, tan personal, tan que por un lado igual tu cabeza está girando, pero llega un momento en que la labor misma de repetir y repetir y repetir te absorbe,
centra tu atención. Entonces sí, es una suerte de meditación, hasta de ritual, diría yo. Te digo que llegó un momento en que al principio llenaba mis espacios vacíos y cuando me di cuenta estaba buscando los espacios vacíos para ir corriendo a ellos, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda ha sido un gran aliado, o sea, el bordado ha sido un inmenso aliado, no solo para solventar mis situaciones de salud, que fue como inicié, sino también para buscar mis propias respuestas a cuestionamientos que seguramente iban a llegar antes o después, pero pues que se presentaron en ese momento y que finalmente les encontré un cauce distinto. Entonces coincido con Sandra en que es un arte enteramente vital, responde a los cambios y a las necesidades tan íntimas y que al mismo tiempo pueden ser compartidas hacia lo público, como recién decíamos. Qué lindo, porque lo que hablas seguramente te ha pasado, le resuena a otras mujeres que se ven reflejadas. O sea, es tu historia y es la historia de todas y de todos, ¿no? De alguna forma lo que hablas es universal, ¿no? Y la forma linda como los has nombrado, la verdad es que está todo cuidado, ¿no? Está cuidada la frase, está cuidada la técnica, está cuidada la narrativa, está muy, muy bien. Ay, qué maravilla, qué gusto que les guste y muchísimas gracias pues por darme este espacio para poderlo compartir. Pues imagínate, el gusto es nuestro. La verdad es que qué maravilla poderlo hablar. Gracias además a todos los que participaron y Sandra, gracias por la experiencia también que nos compartiste. Y bueno, pues que haya más, que muy pronto te volvamos a tener aquí en un webinar, que tengamos exposiciones, que las llevemos al espacio público, que podamos hablar de esto, que nos podamos seguir contagiando. Te dicen por ahí algo más, que no quiero dejar de leer todo. Enhorabuena, Daniela, tienes una colección muy variada y bastante grande. Entiendo que utilizaste el aro por practicidad al empezar a bordar. Los bordados son de forma circular. ¿No te apetece salir de esta limitación ahora? ¿Cambiaría tus diseños? Te pregunta eso, que sí que los cambiarías. Seguramente sí, he hecho alguno rectangular, pero he encontrado en el círculo una respuesta muy, vamos, un espacio, una ventana literalmente es una ventanita que me permite explorar. Tal vez llegue un momento en que me canse del formato, pero hasta ahorita todavía no ha pasado. Pues esa es la ventanita que nos has contagiado, que nos dejas a todos muy felices con esa ventanita de conocer este tipo de trabajo. Gracias por estar aquí. Tennos al tanto. Qué bueno que todo el mundo ya se llevó las redes sociales. Gracias a todos los que se conectaron. No dejen de estar en cada webinar y compartir, porque este es un espacio de todos donde tomamos hilos y hacemos unos trabajos, ahora sí que hilos, nunca mejor dicho, un trabajo importante. Síganos en la página parque-medioarte.org. Gracias a ti, Daniela. Esperamos verte muy pronto. Mucha suerte con estas. Un beso, un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos por conectarse. Adiós, que te vaya súper bonito. Nos vemos pronto. Adiós.